Mismo, empezamos con el esqueleto axil. El ABC de las articulaciones, nombre de la articulación, clasificación de la articulación, superficies articulares, medio de vida y movimiento. Entonces, en la primera estructura que vamos a estudiar es la calavera, lo que quiere decir la cabeza. Y en la cabeza vamos a encontrar articulaciones del cráneo y de la cara. Vamos a encontrar la articulación temporomandibular y la articulación del aparato hioideo. ¿Okay? Entonces, 3 articulaciones en la cabeza. Si le preguntan, ¿cuáles son las articulaciones? Bueno, los huesos de la cara y del cráneo entre sí, a través de suturas, que es lo que vamos a ver ahora. La articulación temporomandibular, con 2 huesos, ¿verdad? Temporal, maxilar inferior y el aparato hioideo, con una cantidad de articulaciones allí que tiene que aprenderse porque son un nombrecito bastante fuerte. Entonces, las articulaciones de la cabeza son mayormente fibrosas. ¿Ok? Entre las fibrosas hablamos de que había suturas serratas o dentadas, ¿verdad? Dentadas o serratas. Dentadas, ¿por qué? Porque dice que son forma de dientes o sierras. Es decir, las contraposiciones de cada uno de los huesos en su interior, allí entre cada uno de ellos, en esas láminas, son en forma de dientes. Entonces ahí tenemos la sutura interfrontal, ¿verdad? El hueso frontal, una cabeza por allí, ¿no está por ahí? Bueno, ya ustedes deben saber cuál es el frontal. El parietal, el frontal con el parietal, hay otra sutura allí, una delimitación. Yo le llamo la sutura, particularmente en mi terminología de Alexander Buchan, como delimitaciones de los huesos. Eso lo veo yo aquí, lo tengo aquí en la cabeza, delimitaciones entre los huesos. Y esas delimitaciones se le llaman sutura de diferentes formas. En este caso, la interfrontal, la frontoparietal, la palatino-transversa y la occipito-parietal, ¿verdad? Occipital con el parietal con el frontal, el interfrontal y la palatina con el transversal. Esos son suturas, fíjense. La sutura interfrontal, la sutura parietal, occipito parietal, fronto parietal y la palatino transversa, el hueso palatino. Palatina transversa. El cartílago está en medio de la nariz, exacto. Ah, no sé. Tócate aquí. Tócate aquí. Si nosotros nos podemos a ver aquí, Ajá, y vamos hacia lo que es la parte más interna, aquí hay como unos dientecitos, y aquí hay otros dientecitos, entonces van a ir intercalados unos con otros. Entonces son suturas, ¿cómo se le llama? ¿Sutura qué? Fronto interfrontal. Sí, pero ¿cómo se llama la sutura? Serratas. Si no se acuerdan de serratas, dentadas. Dentadas, de dientes, me parece como unos dientecitos. Unos así. Así. ¿Ya? Entonces, eso es así, ¿ves? Entonces, vamos así y la otra viene así. Entonces, trata como de sierra. Suturas escamosas. Entonces, las suturas escamosas son en forma de la escama de los peces, biseladas. Cuando compran peces que no les han quitado la piel, son más o menos así. Entonces son suturas escamosas. En este caso tenemos la frontonasal, la nasolagrimal, la lagrimomaxilar, la cigomático-maxilar y la parieto-temporal. Después de 3 horas va a ser inútil. Sutura parieto-temporal. Unión del parietal con el temporal.
¿Cómo se llama esta fosa? La fosa temporal. Sutura frontonasal. Frontal con el nasal. Sutura naso-lagrimal. Nasal con el hueso este que se llama como lagrimal. Sutura lácrimo-maxilar. Fíjense, aquí están viendo, ¿ven? Ese lácrimo-maxilar. Maxilar superior con el hueso lagrimal. El cigomático maxilar. Entonces son en forma de bisel o como escamas de pescado, vamos a decirlo así. Entonces ya salimos entonces de las escamosas, salimos de la serrata. Vamos con las suturas planas, armónicas o lisas. Bordes rectos o lisos. Lo puse ustedes aquí. Sutura internasal y la sutura interpalatina. Aquí está. Sutura interpalatina y la sutura internasal. Como sutura armónica o lisa. No se confunda con esta porque esta es la transversa. Y hay una interpalatina en forma de cruz. Tenemos las suturas foliatas. ¿Ok? Bordes, yo les coloqué aquí para que sepan que es un borde de un hueso cortante que se fija en el nicho del hueso opuesto. ¿Okay? Por eso que yo les digo que ustedes no graben. Si yo me estoy matando haciendo esto, de colocarle la sutura vómero maxilar, vómero esfenoidal, maxilo incisivo y la cigomático temporal. La sutura vómero esferoidal en relación con el vómer, el hueso vómer, todo este. Profe, ya va, el rojo, el que es amarillito así y el morado, todo eso es vómer. Todo esto es vómer. Lo que pasa es que la sutura termina aquí. Profe, yo ayer me estaba matando con un cráneo para conseguir el bendito vómer. No, porque a veces el vómer no está. ¿Cómo lo A haces? veces el vómer, entonces hay una sutura en relación con el esfenoide, que está a este nivel, y hay una sutura vómero-nasal, en relación con el vómer y el esfenoide. O sea, entonces no voy a preguntar Salud. el vómer. Pero vómero esfenoidal, y la vómero-nasal es esta que está aquí, ¿ah? O sea, que no voy a preguntar el vómer, ¿verdad? Si no está en el hueso. ¿Ok? En relación con el vómer también, pero con la cavidad nasal, con el hueso nasal. Entonces, el vómer va a estar en relación con el esfenoide y con el nasal. Tenemos otra sutura cigomático-temporal. El temporal es este, el cigomático, esta que está aquí. Y la sutura maxilo-incisiva. Este es el hueso incisivo con el maxilar superior. Fíjense, ¿está? Bien. Gónfosis. Hasta le puse aquí. La gónfosis, si se lo preguntan, colocan aquí el color. Colocan ustedes así, que es gónfosis. Este es el maxilar inferior o mandíbula. Y la pieza dentaria en una cavidad, en este caso los dientes, inserción de un diente en el hueso de un alvéolo. Alvéolo es el espacio que queda aquí. Eso se llama gónfosis. ¿Alvéolo es qué? Alvéolo. Un alvéolo es un espacio que queda aquí, pues. Un espacio, un espacio, un espacio, un espacio de aquí. Pasa. Y aquí, Nunca te viste esa película. cartilaginosas del cráneo. Y que esas están estructuradas por cartílago hialino. En este caso tenemos la articulación esfeno-occipital, que es el esfenoide con el occipital, con el hueso occipital. Y la sínfisis, fibrocartilaginosas, les volví a repetir aquí que son movimientos limitados con cartílago hialino y fibrocartílago, como por ejemplo la intermandibular. ¿Ven? Sínfisis intermandibular,
y la sutura del occipital. Esfenoide con el occipital. Articulaciones sinoviales en la cabeza. Ajá. Ya salimos entonces de los tipos de suturas que hay aquí en la cabeza, ¿ya? Que son articulaciones fibrosas. Cuando le hablen de suturas, son articulaciones fibrosas. No se les olvide. Fibrosas. Eso es correcto, sí. Toda esa articulación que yo les di allí, los nombres. Pero no se varía mucho la vida. Si no se acuerdan, ya saben que son cartilaginosas, fibrosas y sinoviales. Vamos entonces con las articulaciones que tienen movimiento en la cabeza. En ese caso tenemos la temporomandibular, ¿verdad? Negrito, allá ve. Señalame la temporomandibular ahí. Esa que está ahí, aquí. Esta temporomandibular. Problemas de la TM. Los problemas de la TM son graves en la vez. Las superficies articulares que intervienen allí son el cóndilo del temporal, ¿verdad? Y el cóndilo de la mandíbula. Hay dos cóndilos allí. Entonces, los medios de unión es una cápsula articular, un menisco, que es el que se desplaza, que para cuestiones clínicas, y los ligamentos colaterales. Y es una articulación sinovial condígena. ¿Por qué? Porque ambas superficies articulares, tanto del temporal como de la mandíbula, tienen cóndilo y tienen movimiento. Entonces la articulación temporomandibular es sinovial, no se pueden pelar ahí, es sinovial condígena. Porque ambas estructuras tienen cóndilo y, lógicamente, la interposición va a ser el mismo. Profesor, una vez Ahí también el menisco, los cóndilos del temporal y los cóndilos del maxilar inferior. Ok, fíjense. Esto lo preguntaban mucho antes, aquí. Que si el primer descenso, el segundo descenso, bueno, eso no me interesa mucho, se los voy a dar así rapidito, pero esto hasta donde yo estaba aquí, esto nos lo han preguntado desde que estamos nosotros. Con respecto al primer descenso, segundo descenso del menisco, que si el menisco sube, que si el menisco baja, que si se desplaza hacia atrás, que si se desplaza hacia adelante. Eso es un ya saben. Lo importante que yo quiero que ustedes sepan aquí que los movimientos que tiene la articulación es movimientos de descenso, de elevación, propulsión, proyección hacia adelante, la retropropulsión, que es la proyección hacia atrás, y la circunducción. Puedo hacer esto. ¿Eso qué es? Circunducción. Yo puedo hacer esto. Retropropulsión, ¿no es así? Y puedo hacer esto. Y hay un segundo tiempo. Fíjense que aquí el menisco está en posición, tanto el cóndilo del temporal como el cóndilo del maxilar inferior. Cuando hay el primer tiempo, el cóndilo del temporal sube, se desplaza hacia atrás y sigue desplazándose a nivel del segundo tiempo. Inmediatamente también el menisco se va a ir hacia atrás con él, fíjense, se va desplazando el temporal y eso es como es continuo, ¿me entienden? Es un juego que hay. Entonces ya saben que los movimientos son eso y hay un primer tiempo de descenso y de ascenso y un tiempo de segundo tiempo de descenso y de ascenso. Pero yo, por ejemplo, esto se me pone, esto no lo pregunto, pero ya ustedes saben que hay un primer tiempo de descenso y un primer tiempo de ascenso si se lo llegan a preguntar. Ya saben que ustedes saben que el menisco se desplaza hacia arriba, en lo que es la parte de la retropropulsión y la propulsión, y estos cóndilos se desplazan, unos hacia arriba, más que todo en el temporal, y el menisco se va a desplazar entre el primer y el segundo tiempo. Ok, salimos entonces de las sinoviales. Estudiamos las fibrosas, vamos por las sinoviales, y sabemos que la sinovial está solamente en la de la temporomandibular. Esta articulación, si la consiguen ustedes, pueden agruparse
tenemos cartilaginosa y tenemos sinoviales. Entonces, un ejemplo de todas las articulaciones a nivel de la cabeza las tenemos en el ioide. Tenemos articulaciones que se mueven, articulaciones que no se mueven y articulaciones que se mueven bastante. Sí, la sinovial, la cartilaginosa y la fibrosa. En el caso de la fibrosa, tenemos la cráneo-ioidea, ¿verdad? La articulación cráneo-ioidea. ¿Cuál sería esa articulación que yo se la adelanté el lunes? La timpanoioide, que está en relación con la porción ventrosa del temporal. La cráneo-ioidea. Fibrosa. Después viene la cartilaginosa, que eran de poco o mediano movimiento, lo hemos dicho, que son las articulaciones entre el epilloides y el estiloioides. ¿Okay? Y la articulación del epilloide con el ceratoioide. Claro, si ya ustedes estudiaron y repasaron la osteología, saben lo que les estoy diciendo, pero si no saben cuál es el basiloide, cuál es el estiloioide, cuál es el ceratoioide, no van a saber estas articulaciones. De todas maneras, entonces las voy a recordar. Salimos de la fibrosa, salimos de las cartilaginosa y vamos con la sinovial. La Ajá, sinovial me lo mostraste, pero el no. ceratoioide con el basiloide. No me dio tiempo ya. ¿Okay? Repasar todo. Dos, le puse aquí dos a cada lado del basiloide. Y la articulación basitiloidea. Esa la vamos a ver ahora. Ok, fíjense. Aquí está el aparato ioideo. Les vuelvo a recordar aquí que es un aparato osteocartilaginoso que es impar, porque no hay otro hueso ioideo, solamente está él, por eso se le llama impar, no es par con otro. Es simétrico, situado entre las dos ramas de la mandíbula. ¿Ok? Y para recordar en la etiología, tenemos este es el estiloioides, este es el epilloides, y este aquí es epilloides, el ceratoioides, ¿ven? El 3, el 4 es el tiroioides. Este tiroioides es par o impar con respecto al hueso dentro del hueso. Es par. Es par. ¿Dónde está el otro? Allá. Aquí. ¿Ok? Aquí. Entonces, este es el tiroioides y este es el tiroioides. Y este es el basiloides. Este tiroioides terminaba en ¿qué? En el cartílago. En un cartílago. Cartílago de el tiroioides. Y este terminaba en ¿qué? En la base lingual. En una apófisis lingual. Apófisis lingual. Apófisis lingual. Apófisis lingual, fíjense, en forma de apófisis, el cuerpo del basiloide forma una apófisis, que es la apófisis lingual. Okay, entonces, este basiloide sí es impar, porque no hay otro, ¿verdad? Es completo. Quienes son pares son el ceratoioides, el epilloides, el estiloioides y el tiroioides. ¿Okay? Y de manera general, el hueso ioide es impar. Articulación cráneo-ioidianas, ¿verdad? Y escribimos aquí, articulaciones cráneo-ioidianas, son fibrosas. Esa articulación es la tímpano-ioide, en relación con la región timpánica y, lógicamente, el ioide. Superficies articulares, cráneo, el cráneo, la extremidad caudal del asta estiloioides, ¿okay? Es esta que está aquí, ¿verdad? Estas son las superficies articulares de la primera articulación, cráneo-ioidea. Estoy escuchando y después andan perdidos en el examen. Superficie articular, entonces el cráneo, extremidad caudal del estiloioides. ¿Cuál es el medio de unión aquí? Un cilindro tipo de articulación cartilaginosa o sindesmosa. Movimiento de descenso y elevación. ¿Okay? Salimos entonces de la articulación cráneo-ioidiana, cartilaginosa, ¿verdad? Y las superficies articulares que intervienen entonces el cráneo y la extremidad caudal del estiloide o el estiloide.
Estiloides con el cráneo. Listo. Esta articulación de la que estamos hablando, movimientos relacionados con la deglución, pero que yo le coloqué aquí, que este aparato está relacionado con los movimientos de deglución y masticación, es lo que es el proceso de la rumia del animal. Y esta articulación es la que estamos estudiando, la que estudiamos ya, la timpanoidea. ¿Okay? Articulaciones interioideanas. Entonces, entre las astas del tiroides, el cuerpo del basiloides y entre este último y el ceratoides son sinoviales planos. Sinovial plano aquí, sinovial plano aquí y sinovial plano aquí. ¿Entienden? Es decir, es la unión de esos huesos, pero entre esas uniones, entre el asta del tiroides, ¿verdad?, del cuerpo del basiloide y del ceratoide, son articulaciones sinoviales planas. ¿Okay? Entre el ceratoide y el epioide hay una unión a través de un cartílago, igual entre el epioide con el espiloide. Epioide y espiloide. De todas maneras, ustedes agarran, cuando vayan a estudiar, que ahí yo se las señalé. Fíjense. Lo que tienen es que ubicarse en lo que es la parte osteológica, saber cuál es cada hueso, ya después que ustedes identifiquen cada hueso, ustedes van a ir relacionando cada articulación. Y ahí se las puse. Dime. Si son sinoviales, ¿cómo se mueven esas articulaciones? Vamos entonces con la columna vertebral. Vamos a estudiar primera articulación, occipito atloidea. Las superficies que intervienen allí, ¿con qué huesos intervienen allí? Es el occipital Y el atlas. con el atlas. Creo que allá yo pasé una. Está atrás de la muchachita esta de la libera. Te traía una morada en la mano. Cavidades ovales del atlas con los cóndilos del occipital. Voy a ver allí. Ahí están. Ahí están esa pieza. Lo que pasa es que no están sacando las articulaciones, pero ahí se ve la cabeza. ¿Dónde están? A ver, los cóndilos del occipital, allá. ¿No está sinovial? No lo vas a soplar porque lo perdí de polvo. Sinovial, Simple. sinovial condilia. Porque están los cóndilos del occipital. ¿Ok? Pero simple no es cuando. Sinovial No condilia. dice que se emplea. Entonces, los medios de unión del occipital con el atlas es una cápsula articular llamada membrana atlanto-occipital, pero hay una dorsal, una superior y hay una inferior. Una superior y una inferior. Y hay unos ligamentos laterales. Entonces, ¿dónde está la cabeza? Entonces, aquí entre esto y esto hay una membrana, ¿verdad? Una cápsula articular, aquí y aquí abajo. Una dorsal y una ventral, ¿verdad? Ahí está, una membrana atlanto-occipital, una arriba y otra abajo. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Que hay unos ligamentos laterales que van más o menos a este nivel. A este nivel. Unos ligamentos laterales. Y es sinovial Condil. condilia, por los cóndilos del occipital. Y tiene la flexión que nosotros podamos observar que nos viene a atacar, ¿me entienden? ¿Ya? Lateralidad, flexión y extensión. Salimos de la primera. Bueno, ya está, occipito atloidea, el ligamento lateral del atlas. Hola. ¿Esa vista es dorsal? Sí. Cóndilo del occipital. Y esta membrana ventral, la dorsal. El arco dorsal del atlas. Ah, bueno, aquí está mejor, ¿ven? Fíjense. La membrana atlanto-occipital dorsal, la ventral, ¿Eso qué es? La membrana los ligamentos anteoccipital. laterales. Claro,
Estos son piezas Tengo mi hechas por media de ustedes, ¿no? gelatina. Entonces, A ver, claro, ahí va. esta pieza tuvo que tener como 14 o 13. ¿Ok? Entonces, sinovial con dilia. Ok, salimos del occipital con el atlas. Viene la atlanto-axial. El atlas Con el axis. con el axis. Entonces, superficies articulares que intervienen ahí, fosa odontoides del atlas, con las carillas en forma de silla de montar, y apófisis odontoides del axis. ¿Ok? Entonces, las fosas odontoides del atlas con las carillas en forma de silla de montar, si ustedes ven un axis, ¿verdad? Van a ver esa superficie articular en el axis que es en forma de silla de montar, que se llama y esa sobresale. Esa apófisis que sobresale de ese hueso se llama apófisis odontoides del axis, que esa va a engranar en la fosa odontoide del atlas. ¿Ok? Es una articulación sinovial trocoide. Salimos la primera, sinovial condilia. Y este sinovial trocoide. Acuérdense que la trocoide, el ejemplo que pusimos de trocoide era, al principio, era en el axis. Bueno, aquí aparece sinovial trocoide. Esa es una apófisis que sobresale del axis. Si pueden encontrar un axis por allí, Ahí lo tiene el... pero está metido allá adentro. No se ve. Ah, no, sí se ve. Mire. Mire. Ya. ¿Vieron las apófisis odontoides del axis? Sí. A eso que yo me refiero. Sinovial trocoide. trocoide. Ahí está, ¿ves? En la fosa odontoides del atlas. Fosa odontoides del atlas con la apófisis. ¿No la viste ahí? Apófisis ya la vi, pero- odontoides del atlas. Gracias. Gracias. Y en forma de silla de montar, ¿ves? En forma de silla de montar. ¿Ya? ¿Parece una silla de montar o no parece una silla de montar? No. Es una silla de montar de un caballo. Sí parece. Parece que tema, como las piezas que estamos estudiando, atlas y axis, atlanto axial, dorsal, atlanto axial, ventral. Y los movimientos son de rotación. Allá en la... ¿Cómo? Y la otra era de lateralidad. Ah, igual todo está ahí. Yo creo que tengo ese documento. Entonces, esta, fíjense, axis y atlas, la cápsula articular, y aquí lo vemos mejor, ¿ven? Ya lo vieron ustedes ahí presente, en esos huesos, Creo que sí. la cápsula articular, el ligamento odontoides y un ligamento dorsal y un ligamento ventral. Dorsal y Rebeca viene a moralización. Yo no vengo a copular aquí. No me gusta. Pareja fuera de mi barrio, fuera de mi universidad y fuera de... esas dos. Tienen Acuérdense que que tener esos requerimientos. el atlas y el axis Dígale. son vértebras cervicales, pero son vértebras atípicas. ¿Ok? Porque no tienen las mismas formas, características de las otras No tienen cervicales y las cuerpo. torácicas y las otras cuatro. Eso lo saben, eso lo vimos nosotros. No tienen cuerpo, no sé qué otra cosa. Entonces, vamos entonces, las articulaciones de las vértebras por su cuerpo, porque hay articulaciones de las vértebras por su arco. Acuérdense que las vértebras que tenían cuerpo, tenían un arco. Entonces, hay unas articulaciones por su cuerpo, superficies articulares por su cuerpo. La cavidad cotiloidea del cuerpo, ¿verdad? Que es caudal, cabeza del cuerpo vertebral, que es craneal. En este caso, estas articulaciones por su cuerpo son articulaciones cartilaginosas. Medios de unión es a través de un fibrocartílago que es llamado disco intervertebral
Y hay un ligamento vertebral común dorsal que va desde el axis hasta el sacro. Y un ligamento vertebral común ventral que va de la T5 o 7 hasta el sacro. Se aburrieron, chao, nos vemos en el examen. Ligamento vertebral común, ventral T5 al sacro. Fíjense que está. El fibrocartílago disco intervertebral, que estoy hablando, ¿ven? El ligamento vertebral común ventral y el ligamento vertebral común dorsal. Entonces, una articulación cartilaginosa por su cuerpo. Ahora por su arco, superficies articulares, ¿verdad? Apófisis articulares, craneales y caudales de las vértebras. Habíamos dicho que cada una de las vértebras tenían unas apófisis que eran craneales y caudales. Entonces, la clasificación es una articulación sinovial plana a nivel del cuello y el dorso y se hace trocoide a nivel de la región lumbar. Volvemos a lo mismo. Tiene un medio de unión, una cápsula articular, un ligamento interespinoso, ligamento amarillo, ligamento común supraespinoso, occipital sacro y un ligamento cervical funicular laminar y un ligamento dorso lumbar. Lo vamos a ver aquí. Aquí está, ¿ves? Yo se los coloqué aquí en un dibujito. Fíjense, apófisis craneales y caudales de las vértebras. Hay una apófisis caudal que colida con una apófisis craneal de la vértebra contigua, ¿verdad? Tenemos un ligamento interespinoso, el ligamento amarillo que es interóseo, un ligamento común supraespinoso, una cápsula articular entre esas dos superficies articulares, tanto la craneal y la caudal, un ligamento longitudinal dorsal y uno ventral. Dorsal y ventral. El otro ligamento cervical, que es grandísimo, ustedes lo pueden ver, aquí va, que es el ligamento cervical, que es, hay una porción funicular, hablan de funículo de la nuca. Cuando se habla de funículo de la nuca, ustedes saben que es la porción funicular y la porción laminar. Ya habíamos dicho, el ligamento cervical funicular, ok, perdón. Ahí está, miren. Este es el ligamento cervical. Porción funicular. Perdón, porción funicular y porción laminar. Ah, vale, aquí está un dibujo, ¿de qué era esto? ¿De qué era esto? De los movimientos De del... la mandibular, de los movimientos. Ok, articulación, bueno, ¿qué parece la sacrocoxilla? Costovertebral, vamos a ver. Costovertebral, entonces con la articulación sacrocoxilla. Sacro con las vértebras coxillas. Medios de unión, fibrocartílago, un ligamento interespinoso, un ligamento supraespinoso, que es el cordón. La articulación intercoxilla, el fibrocartílago, que es el cóncavo con manos o ligamentos. Ya está a nivel de la cola. El sacro con la cola. Fíjense que también. Ligamento interespinoso, más o menos a este nivel. Ligamento supraespinoso, parte terminal del cordón. Y a nivel de la cola, como empiezan a... Tienen que tener la mayoría de los movimientos. Esas vértebras coxillas allí. ¿Por qué? Porque la vaca se tiene que espantar las moscas. Dios lo hizo así, muy sabio él. Y tienen todos los movimientos. Flexión, extensión, rotación, circunducción. Ustedes no sé si han visto ahí, han ido ahí a las granjas donde hay vacas y las vacas están con el rabo para allá y para acá. Para allá y para acá. Dándose y dándose para acá. Eso es solamente para poder aumentar a las moscas. Ajá, vamos con el tórax. Preguntamos que por qué parece la... Ok, en el tórax tenemos articulaciones costovertebrales, costotransversas, costocondrales, condrointernales y articulaciones internales. Eso lo vamos a desarrollar.
Ok, articulaciones costovertebrales. ¿Qué quieren ustedes que sea esto? Costillas con las vértebras. Con la vértebra. Superficie articular, entonces la cabeza de la costilla, que ustedes deben saber cuál es la cabeza, tiene una cabeza, tiene un tubérculo y tiene un cuello. Es la extremidad proximal de la costilla. ¿Ok? Tiene la cabeza de la costilla y tiene el cuerpo de dos vértebras adyacentes. ¿Qué quiere decir? Fíjate allá. Entre vértebra y vértebra. Costo vertebral. Ahí está, mira, señala allá. Señala allá. La articulación costo vertebral. Esta, ¿ves? Cabeza de la costilla, esta que está aquí, con ¿qué? Dos vértebras. Con el cuerpo De dos vértebras. de las dos vértebras contiguas. Acuérdense que van una engranada a la otra a través de qué. Responda, si acabamos de ver eso. Cartílago. El cartílago de las superficies articulares unas entre otras. Entre las craneales, entre las carillas articulares craneales y las caudales. Craneal y caudal, craneal y caudal, craneal y caudal. Así es que van ellas. Entonces, entre esos dos cuerpos, esas dos vértebras adyacentes y la cabeza de la costilla se hacen esas superficies. La clasificación de la costo vertebral es una articulación sinovial plana. ¿Okay? Y las tres últimas son trocoides, ya al finalizar. Pues. Medios de unión, un ligamento capsular, un ligamento conjugado interoso y un ligamento radial. Vamos a ver aquí. Yo creo que al final puse las láminas. Vamos entonces con la articulación costo transversa. Entonces sería tubérculo de la costilla, allá era con la cabeza, ¿verdad? Aquí la costo transversal es con el tubérculo de la costilla. Y en este caso con la apófisis transversa de la vértebra. ¿Qué está diciendo? Costilla con la vértebra. En este caso con el tubérculo y la apófisis transversa de la vértebra. Articulación sinovial plana. Aquí también es sinovial plana. Los medios de unión es un ligamento capsular y un ligamento costo transversal. Y los movimientos son de rotación. Fíjense, aquí está, yo les hice un dibujito para que ustedes vieran la articulación costo transversaria, que es esta que está aquí, tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. Ahí se las coloqué yo para que ustedes supieran, ustedes estudien. Hay la articulación costo vertebral, les puse cabeza con el cuerpo de las dos vértebras, las superficies articulares que estudiamos. Encontramos un ligamento capsular, ligamento radial y un ligamento conjugado o interóseo. Aquí hay pocas piezas de esas porque normalmente las hacen mal o te pintan otra cosa que no es. Las tienes que hacer uno. Ligamento costo transversario, que es este que está aquí. Entonces, con esta laminita ustedes se la van a escribir y ustedes no van a tener problemas. Entonces hay que decir la faceta posterior, la faceta anterior. Superficie articular, si te las preguntan. Si es la superficie articular de la costo vertebral, saben que es la cabeza con el cuerpo de las dos vértebras. Y la costo transversaria, saben que es el tubérculo y la apófisis transversa. Entonces, si es costo transversaria, te acuerdas de que hay en las vértebras unas apófisis transversarias. Acuérdense que hay unas apófisis espinosas también. Buscame las apófisis espinosas ahí. Fíjense que están los ligamentos radiados son estos, fíjense. Radiados. ¿Ven? Ligamento radiado, fíjense esto. Interóseo por dentro. Ajá. Aquí tenemos otra articulación que se llama articulación costo-condral. En este caso ya salimos de la de arriba, vamos para abajo. Ahora. Entonces, porción distal de la costilla, esa porción distal es la external
con el cartílago de prolongamiento. ¿Ok? Hablamos, si se acuerdan, del esternón, que había una parte craneal y una parte caudal, ¿verdad? Uno era el apéndice sifoide y el otro era el cartílago de prolongamiento, que está en la parte más anterior. Entonces, esa costilla, ¿cuál es el nombre tuyo? Jordi. Bueno, Jordi. Ajá. Jordi, ponete para allá. Jordi. Estamos hablando aquí, ¿verdad? La extremidad distal. ¿De quién? De la costilla. ¿Con qué? Con el cartílago de prolongamiento. Aquí este lugar. Atravesar así. Y esa costilla, para refrescar, eran huesos largos. Alargados. ¿Estás estudiando? Sí, parece. Parece que sí. Entonces, Hasta ahí llegué. hay varias. No hay Aquí demasiadas entra cosas. también otra clasificación, están todas. Llegué hasta la fibrosas, cápula. Pero están me la las sé toda. sinoviales y están las cartilaginosas. Entonces, lógicamente las costillas van a todo lo largo prácticamente de lo que es el animal, lateralmente, y va a englobar todo lo que son el esternón, ¿verdad? Y todas esas partes que están ahí, fíjense. La primera articulación es fibrosa, de la segunda a la 11ª son sinoviales y de la 12ª a la 3ª son cartilaginosas. Y los medios lineos que hay ahí abajo son el periósteo, el pericondio y el ligamento intercostal o intercostal. Fíjense, aquí estamos. ¿Este qué? El esternón. Todo este es el esternón. Aquí va llegando la costilla. La porción distal de la costilla. Ok, aquí en este caso encontramos las superficies articulares como el cartílago de prolongamiento, cartílago de prolongamiento y el esternón. Una articulación de clasificación sinovial y los medios de unión es una cápsula articular, un ligamento esternocondral radiado de la primera a la 8ª costilla, un ligamento intercondral del 9º hasta la 13ª costilla y un ligamento cruzado en las primeras costillas. Esas están señaladas. Estos son los ligamentos que estoy diciendo yo. Ok, salimos de esas articulaciones. Ahora hay otras articulaciones dentro del esternón. Hay más articulaciones allí. Articulaciones por aquí, articulaciones por allá. ¿Qué será? Externa. Entonces, 7 esternebras, escuchen, 7 esternebras. Clasificación, la primera es sinovial, la cuarta y quinta es fibrosa y el resto son cartilaginosas. Los medios de unión, ¿verdad? Es a través de un ligamento que se llama ligamento esternal. Aquí está. Este es el esternón. Clasificación, vamos a contar aquí, primera esternebra, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y 8ª. Este es el apéndice en cartílago sifoide. ¿Okay? Entonces, la primera con la segunda es sinovial. ¿Okay? De la cuarta a la quinta son fibrosas. Fibrosa aquí, fibrosa aquí, fibrosa aquí. Y ya después de la quinta vértebra, 1, 2, 3, 4, 5, ya de aquí para acá son cartilaginosas, englobando esto también. ¿Ok? Entonces ya saben que hay en el esternón todo este tipo de articulaciones, sinoviales, fibrosas y cartilaginosas, de acuerdo a cada una de las esternebras que están conformando el aparato, el hueso. Aparato del hueso. Fíjense, se lo volví a colocar ahí, fibrosa, cartilaginosa. Ok. Articulación sacroiliaca.
sacro, alas del sacro con el alas del ilio. Sacro ilíaca, articulación sinovial y los medios de unión, una cápsula articular, un ligamento sacroiliaco dorsal ventral y un sacrotuberal ancho. Ese es el más grande que hay allí. Fíjense, el sacrotuberal ancho, este que está aquí, es todo este amarillo que está ahí. ¿Te acuerdas que el ligamento sacrotuberal ancho era lo que era una de las delimitaciones de la cavidad pélvica? ¿No era? Hablamos el lunes de que había un techo, había un piso y habían, vamos a decir, unas partes laterales. Esas partes laterales lo daba este ligamento que estamos estudiando ahí. El ligamento sacrotuberal ancho. Fíjense. Aquí está el sacrotuberal ancho que está en rojo, el sacroiliaco ventral y el sacroiliaco dorsal. Articulación de la síntesis pélvica. Fibrosa en el macho adulto, cartilaginosa y se acabó.